ahora. Ahora sí, mejor. Así que una alegría. Aquí estoy viendo a Anita, Fausto, bienvenidos. Lindo poder verlos por allí. Alguien también que nos está acompañando desde otra iglesia. Así que felices de poder estar juntos. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles. He estado reflexionando bastante la experiencia que aparece aquí en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, y si tuviésemos que tomar un versículo clave, un texto clave de esta sección, podríamos leer el versículo 25, que dice lo siguiente: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Interesante, ¿no? A medianoche, allí Pablo y Silas cantando himnos. ¿A quién se le ocurre ponerse a cantar a la medianoche? Yo creo que si en nuestra casa nos ponemos a cantar a la medianoche, podríamos llegar a tener alguna dificultad. Algún vecino que aparezca para decir, quiero dormir, por favor no hagan barullo, ¿no? Recuerdo una iglesia que había organizado un retiro espiritual, pero más que un retiro, era retiro y vigilia. Así que se quedaron en la iglesia toda la noche. Allí tenían un espacio de reflexión, de algunas actividades, de testimonios, y luego tenían un momento de canto. Así que cantaban 2 himnos, alguna otra canción o alguna parte que alguien había preparado, y luego seguía, ¿no? El tema es que la iglesia tenía de un lado una parte que era con canchas de fútbol 5, esas cosas, así que ahí no había nadie. Ya después de la medianoche, en realidad, no había gente, así que nadie escuchaba nada, y después ya estaba la otra calle. De la parte posterior, la iglesia tenía una cancha de vóley, así que tenía un espacio grande, y le seguía un espacio vacío, así que nadie tampoco había de ese lado. Y hacia frente estaba la calle. Tenían un hall bastante amplio allí en la iglesia, así que tampoco la gente que pasaba por la vereda podía escuchar lo que allí estaba pasando. Pero en uno de los costados sí había una casa, y vivía un señor que había quedado viudo y vivía solo allí en la casa. Y después de aquella vigilia me encontré con ese señor, y entonces solíamos tener algún diálogo con él, y me dice, la otra noche se quedaron toda la noche en la iglesia. Ah, sí, dije, tuvimos una actividad con la iglesia. Sí, dice, yo los escuchaba, y estaban cantando a la noche, y de tanto en tanto cantaban. Yo dije, bueno, menos mal que solo mencionó eso y no dijo, ¿cómo puede ser que estaban haciendo barullo, no me dejaban dormir? No. Este señor me contó también, sabe que cuando la iglesia está en el culto, yo me pongo cerca de la pared, y especialmente cuando la iglesia está cantando, me pongo allí casi que con la oreja y las manos así apoyadas en la pared, y escucho los cantos de la iglesia. Qué testimonio que es la alabanza, ¿no? El cantar sobre todo al Señor. Pero claro, cuando nosotros nos reunimos en la iglesia y cantamos, nos sentimos felices porque escuchamos las voces de los que están cerca nuestro. Puede ser que vengamos con ánimo, o aún tal vez no vinimos con mucho ánimo a la iglesia, pero aquí nos juntamos en la alabanza, escuchamos el mensaje de la palabra y nos trae gozo. Pero, ¿cuál fue la circunstancia en la cual se encontraban Pablo y Silas
aquí en esta historia? ¿Cuál fue la circunstancia? El texto dice que Pablo y Silas en la medianoche oraron y comenzaron a cantar himnos. No cualquier cosa, sino que cantaban himnos. Y los himnos, en el Nuevo Testamento se mencionan cánticos, salmos e himnos. Los salmos seguramente hacen referencia a los cantos que tenemos en el libro de los Salmos, porque esas eran canciones, ¿no? Pero estaban también los cánticos espirituales. Uno puede pensar en los cánticos espirituales como aquellos cánticos que tienen que ver con la experiencia cristiana, ¿no? Pero los himnos particularmente eran alabanzas, cantos que glorificaban el nombre de Dios. Eran esos cánticos como, algún himno que podamos recordar, que cantamos y que es una alabanza al Señor. ¿Qué himno se le viene a la mente? Un himno que sea esos que glorifican el nombre de Dios. Padre Dios, hay otros, ¿no? Señor mi Dios. Y los himnos entonces, cánticos que tenían que ver con la adoración a Dios, el reconocimiento de que Dios es el soberano y Él es el creador eso estaba cantando allí Pablo junto con Silas. Pero ¿cuál es el contexto inmediato de la historia? Allí en el capítulo 16 encontramos una serie de incidentes. El capítulo 16, versículo 1 nos dice que llegaron a Derbe, a Listra, allí unieron a Timoteo al equipo de trabajo y hubo gente que estuvo dispuesta a escuchar la palabra y, creyeron, ¿no? Pero también luego nos dice que Pablo quería seguir predicando por aquellos lugares y vio una visión, un varón macedonio, y como que le pedía auxilio. Así que Pablo entendió que tenía que ir hacia Macedonia. Y fue para allí, y el primer incidente que tiene allí, ya llegando a Filipos, fue con Lidia. Él fue a predicar, buscó la oportunidad y allí se encontró con Lidia y Lidia se convirtió. Pero luego el relato dice que él, mientras predicaba, apareció una jovencita que tenía espíritu de adivinación y que seguía a Pablo y a Silas y insistentemente le decía: ustedes son siervos del Altísimo, y gritaba, y se ve que esto perturbaba tanto a Pablo como a Silas como a la gente que estaba por allí. Y Pablo entonces allí le dijo, oró seguramente y dijo: espíritu, sal de esta mujer, porque esta jovencita tenía un espíritu de adivinación y los amos hacían negocio con ella. Entonces aquel espíritu salió de esta jovencita y cuando los amos se dieron cuenta de que ya no podía adivinar, se enojaron mucho y alborotaron a otras personas y fueron a buscar a Pablo y a Silas y dijeron: estos hombres están alborotando la ciudad. Consecuencia de esto, Pablo y Silas fueron a la cárcel, pero antes de ir a la cárcel, noten estos detalles. Versículo 22. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas. Detalle importante esto, ¿no? Se le rasgaron las ropas, le rompieron las ropas y ordenaron azotarlos con varas. Es decir, ahora Pablo y Silas se van a exponer a ser azotados con las varas, pero a piel viva, ni siquiera sobre su camisa, su ropa, sino a piel viva. Allí entonces ellos son azotados con varas. Y versículo siguiente, 23, después de haberlos azotado
¿Cómo dice el texto? Mucho. ¿Cuántos varazos le habrán dado? Los romanos solían dar 40 latigazos, pero estos eran varas. Uno podría decir, tal vez fueron 40 también, no sé. Pero solo aquí dice que fueron muchos. Lo azotaron mucho con las varas. Y entonces dice, luego de esto, los echaron, ¿en dónde? En la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, casi como diciendo, ten cuidado de esto porque estos son altamente peligrosos. Son muy peligrosos, así que ponerlos en un lugar de máxima seguridad. Y sigue diciendo el texto, versículo 24, el carcelero, al recibir esta orden, la cumplió y los metió en el calabozo de más adentro. Y no solo eso, sino que los aseguró con el cepo. Entonces imaginemos aquí a Pablo y a Silas, no es que solamente están en la cárcel, sino que los pusieron en el lugar más oscuro, más resguardado y con los cepos. Pero un detalle más, Pablo y Silas ambos habían sido castigados con las varas. Por lo tanto, uno imagina que ellos estaban con sus heridas, sangrando, y sintiendo el dolor de eso, con seguridad. Hace un tiempito me contó un hermano que él salió a predicar junto con otro, y entonces llevaron libros para repartir, invitaciones para repartir a la gente para un programa de predicación que se hacía en la iglesia. Y entonces dice, de repente una persona desde una casa nos tiró agua, como que nos agredió, ¿no? Y bueno, nosotros seguimos, pero ahora lo que hizo fue abrir las puertas y salieron los perros, unos perros grandotes ahí que se nos vinieron al humo, pero bueno, nosotros nos quedamos ahí, seguimos caminando y gracias a Dios los perros no nos hicieron nada. Pero nos quedamos pensando en esto, ¿no? Cómo nos agredieron por estar compartiendo el Evangelio, pero nosotros nos sentimos contentos de invitar a la gente a buscar al Señor, ¿no? Pero solo fue eso. Aquí en esta circunstancia, Pablo y Silas no solo fueron insultados, no se le tiró solo un balde de agua, sino que se los castigó con las varas y ahora estaban allí en la cárcel con los cepos, con las heridas en su espalda seguramente. Pero el texto nos dice aquí que a medianoche comenzaron a orar y a cantar. No sé si hay por ahí un vasito de agua. Y esto es interesante porque nos lleva a pensar que puede ser que ellos hayan estado varias horas allí. El texto no dice cuánto tiempo estuvieron allí en la cárcel. Pero como el relato dice que a la medianoche comenzaron a orar y a cantar, uno tiene que pensar que pasaron algunas horas allí. ¿Eso qué significa? Significa que sus heridas podrían haber estado ya infectándose en un lugar así, cerrado, tal vez húmedo, para nada
resguardado con los cepos. Seguramente que estaban en esa situación. Pero estando en esa situación, el texto dice que ellos comenzaron a orar y a cantar. Y saben, al ver esto, al leer esto, me pregunto, ¿cómo es posible? Gracias. Me pregunto, ¿cómo es posible actuar de esa manera estando en esa circunstancia? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que si estás golpeado, herido, maltratado, lastimado, todavía tengas energía para cantar himnos en la medianoche? Y la verdad es que uno puede llegar a la conclusión al conocer un poco más de la historia de Pablo y al conocer sus escritos. Punto crucial, creo yo, en la experiencia de Pablo, es el testimonio de él. Recordamos las palabras de Pablo. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y en otra oportunidad dijo, ya no vivo yo en mí, sino, ¿cómo sigue la declaración? Cristo en mí. Esa es la gran diferencia. Pablo estaba totalmente entregado a Jesús. La razón de su vida era Jesús. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, podemos tener oposición, sí, la vamos a tener. La vamos a tener. Y a veces con alguna agresión directa o por ahí suceden otras cosas. Pero algo va a pasar. Recuerdo en una oportunidad, iba con mi primo, él lo habían elegido de diácono, así que estaba muy contento y salía a visitar a los hermanos y me invitaba para que lo acompañara. Yo era jovencito en aquella época, así que íbamos en una bicicleta. Entonces yo iba sentado en la parrillita que la bicicleta tenía atrás y él iba pedaleando. Y visitamos a varias personas y íbamos muy contentos, pero en cierta parte, que había como un descampado, pocas casas, había una casa con unas palmeras, pasamos frente a esa casa y de repente salieron unos perros, unos galgos. Y claro, los galgos corren, vieron que esos son de velocidad. Así que aunque mi primo comenzó a pedalear lo más rápido que podía, pedaleaba, pero veíamos los galgos cada vez más cerca, ¿no? Hasta que uno alcanzó a saltar y yo sentí que me tiró así de la espalda, ¿no? Pero yo seguía en la bicicleta, así que avanzamos algunos metros más y después de avanzar un poco ya los perros se volvieron y cuando paramos me di cuenta que me faltaba algo. Tenía un abrigo, era época invernal, y tenía atrás en el abrigo que tenía un agujero grandote, ¿no? O sea que el galgo se había quedado con un pedazo. Pero bueno, nos sonreíamos y lo único que decía, bueno, lástima por el abrigo, y cuando mi mamá vea esto, me va a decir, ¿qué estuviste haciendo, no? Pero teníamos más bien una sonrisa de decir, los perros no nos hicieron nada. Pero la pregunta que por allí me hago es, ¿y qué si los perros sí hubiesen hecho algo? Si hubiesen lastimado, provocado alguna herida muy seria, ¿cuál hubiese sido la reacción? ¿Hubiese sido la misma? ¿Qué pasa cuando nosotros atravesamos serias dificultades?
Muchas veces venimos a la iglesia y venimos con entusiasmo. La verdad, hoy estoy contento, estoy tan feliz de venir a la iglesia, así que vengo con un entusiasmo tremendo para alabar a Dios. ¿Vieron lo que decía la primera estrofa del himno que cantamos? Los que aman al Señor elevan su canción. Los que aman al Señor elevan su canción. Y entonces uno dice, vengo tan contento a la iglesia, así que vengo con un entusiasmo tremendo, quiero alabar a Dios. Quiero cantar himnos de alabanza. Pero a veces uno puede llegar a la iglesia sin mucho ánimo y escucha las alabanzas y las alabanzas te animan. Pero puede suceder que frente a dificultades, a problemas, uno dice, la verdad, hoy ni ganas tengo de ir a la iglesia, así que no voy a ir. Y aún podría suceder que si alguien en la casa y que también es creyente comienza a cantar algo, dice, no quiero escuchar eso, así que ni cantes eso, porque no quiero nada. Estoy teniendo un montón de problemas y mira, voy a la iglesia y fíjate todos los problemas que tengo. Sin lugar a dudas, Pablo entendió claramente lo que significaba seguir a Jesús y vivir en armonía con el Señor. Pero a veces a nosotros los seres humanos nos parece que cuando vamos a la iglesia nos comprometemos, como que por ahí pensamos que le estamos haciendo favor a Dios y que Dios nos tiene que hacer favores. Entonces es como yo doy, pero también me dan. Entonces, bueno, voy a la iglesia, dedico un poco de tiempo y ahora espero que Dios también me retribuya a esa inversión de tiempo o de entrega o de trabajo o en los recursos, en lo que sea, pongo mi ofrenda, pongo mi diezmo, entonces ahora espero que Dios me retribuya. Y si no me retribuye, digo, pero ¿y qué pasó, Señor? ¿Acaso no prometiste que todas las cosas nos iban a ir bien? A los que aman al Señor todas las cosas le ayudan a bien, dijo Pablo. ¿No nos iba a ir todo bien? Pero Pablo entendía que seguir al Señor es depender absolutamente de Él. No para recibir beneficios, sino para ser guiados por Él. Y ese es el otro punto clave en la experiencia de Pablo, porque cuando uno lee el libro de Hechos de los Apóstoles, especialmente la conversión de Pablo a partir del capítulo 9, pero después del capítulo 13, uno encuentra que Pablo siempre está buscando la dirección del Espíritu Santo. Y ahí está el otro punto, ¿no? Punto 1. ¿Cómo puedo yo tener esta experiencia que tuvo Pablo allí? ¿Cómo reaccionaría yo si comienzo a predicar el Evangelio y me pasan todas estas cosas? ¿Me levantaría para cantar? ¿O estaría por allí un poco refunfuñando diciendo, Señor, estuve haciendo tu obra y mira cómo me pagas? Pero Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Y allí entonces vemos la razón que nos muestra por qué Pablo podía en esas circunstancias orar y alabar a Dios. Por otra parte, a veces cuando nosotros predicamos el Evangelio, puede suceder que pensamos que hay un fracaso. Porque Pablo estaba predicando, ¿no? Allí junto con Silas y también Timoteo se estaba sumando al grupo, pero ellos podrían haber dicho, Señor, mira, vinimos aquí a Filipos, recibimos el llamado macedónico pero esperábamos que la gente se convirtiera a montones, pero resulta que ahora estamos en la cárcel. ¿Qué clase de llamado fue este? Uno podría pensar que hay un fracaso. Pero cuando nosotros somos guiados por Dios, realmente se cumple lo que el mismo Pablo dijo, ¿no? Todas las cosas a los que confían en Dios les ayudan a bien.
Él tenía la seguridad de eso y por eso allí se levanta en la medianoche, comienza a cantar, orar y cantar. Y esto creo que es un gran ejemplo para nosotros. Cuando estamos en dificultades muy serias, sea como consecuencia de predicar el Evangelio, pero puede ser por otra circunstancia, estas dos cosas son fundamentales para recobrar el ánimo. Primer cosa, orar. ¿Cuál habrá sido la oración de Pablo? ¿Qué habrá dicho en esa oración? No dice la Biblia, pero ¿saben qué? Pienso que cuando Pablo comenzó a orar allí, comenzó a orar por el carcelero, comenzó a orar por los presos, comenzó a orar por las personas que habían escuchado el Evangelio, pidiéndoles que pase lo que les pase a ellos, sigan firmes en el Evangelio. Yo creo que Pablo comenzó a orar por toda esa gente que él había visto, que había conocido. Y seguramente también oró: Señor, si es tu voluntad que salgamos de este lugar, sigamos predicando. Después de orar, de entregarse por completo al Señor, dice: ahora sabe lo que me queda, es alabar tu nombre. Estoy aquí con cadenas, pero en esta circunstancia, y recuerden lo que dice aquí, que comenzó a cantar, no dice comenzó a cantar, sino comenzó a cantar, ¿qué cosa? Himnos, cánticos que dan gloria al Señor. Él comenzó a decir: Señor, tu nombre sea glorificado, pase lo que pase, estoy aquí azotado con estas heridas, con el cepo, pero tu nombre sea bendito y glorificado. ¿Cómo actúo yo cuando tengo serias dificultades y estoy sumergido en un gran problema? ¿Doy gloria a Dios? ¿O le reclamo a Él para que Él solucione mi problema? Y no digo que esté mal que le pidamos al Señor que Él nos dé sabiduría, nos ayude a solucionar nuestros problemas. Pero cuando nuestra vida está entregada por completo a Él, también vamos a glorificar a Dios, aún en esas circunstancias. Y cuando nosotros actuamos de esto, nuestra vida cristiana no queda sin frutos, en absoluto. Porque al leer aquí la historia, en este capítulo 16 de Pablo, encontramos algunos detalles que nos muestran esto, ¿no? Capítulo 16, versículo 5. Así que las iglesias eran animadas en la fe y aumentaban en número cada día. Cuando nuestra entrega es completa al Señor, esto sucede. La iglesia aumentaba en número cada día. Luego, un poco más adelante en el capítulo, encontramos la conversión de Lidia y dice el versículo 15: y cuando fue bautizada junto con su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa, y nos obligó a quedarnos allí, y desde allí Pablo siguió predicando. Lidia se entregó al Señor, se bautizó, no solo ella, sino toda su familia. Pero los milagros siguen ocurriendo, porque aunque algunas cosas pueden parecernos como fracaso, el Señor, cuando está guiando nuestra vida, no hay fracaso para el Señor. Y el relato nos dice que allí, después que Pablo y Silas estaban cantando, el versículo 26, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Y el carcelero se despertó y al ver todas las puertas abiertas, ustedes recuerdan lo que quiso hacer el carcelero, ¿no? Tomó su espada y quiso quitarse la vida. Pero Pablo le gritó:
Pablo le tuvo que gritar. A veces parece que frente a ciertas circunstancias uno tiene que actuar de esa manera, ¿no? Pablo le gritó al carcelero para que no lo hiciera. Y él le dijo, no hagas eso porque estamos todos aquí, ningún preso se ha escapado. Es comprensible la actitud del carcelero. Si nosotros leemos el capítulo 12 del libro de Hechos de los Apóstoles, aparece la historia de otro discípulo que fue encarcelado. ¿Se acuerdan quién fue ese discípulo? Que fue encarcelado, que vino un ángel y que lo libró, que también estaba allí encadenado junto con otros soldados, pero el ángel lo libró y él salió, y el relato en el capítulo 12 dice que este discípulo iba caminando y pensaba que era un sueño, hasta que cuando estuvo afuera se dio cuenta de que no, que era realidad. ¿Se acuerdan quién era ese discípulo? Pedro, muy bien, Pedro. Pedro fue ese discípulo. Y cuando Pedro quedó libre, él fue a la casa de la mamá de Marcos, de María, y allí estaba Rodes. Usted conoce la historia, ¿no es cierto? Pero el relato dice que quien había puesto en prisión a Pedro fue Herodes. Y nos dice que comenzó a indagar a los guardias a ver qué había pasado. En ese caso había 4 partes de guardia. Y cuando ellos fueron a ver, estaban todas las puertas cerradas. Allí Dios hizo un milagro de otra manera, no abriendo las puertas, sino sacando a Pedro de allí. Pero ¿qué pasó con esos guardias? El texto dice que Herodes los hizo ejecutar. Todos esos guardias que estaban allí cuidando a Pedro finalmente fueron ejecutados. Ahora podemos entender por qué este guardia, cuando vio esto, dijo, prefiero que matarme antes de pasar por todo el juicio, el oprobio, etcétera, etcétera, ¿no? Y este guardia, pienso, ¿cómo habrá tratado este guardia a Pablo y a Silas cuando fueron ellos encarcelados? Porque la orden fue, mira, ponlos en un lugar seguro. Y el relato dice que el carcelero obedeció y que lo llevó al lugar más, que estaba más adentro, más seguro. No imagino a este carcelero diciéndole a Pablo y a Silas, muchachos, miren, ustedes están aquí, pero seguramente que ustedes son buenas personas, pero bueno, síganme, miren, los voy a poner aquí. Yo no imagino eso de este carcelero. Me da la impresión, aunque el relato no lo dice, que los habrá tratado medio áspero y tal vez en algún momento hasta con un empujón, y todavía dice que le puso los cepos allí. Así que no creo que haya tenido la mejor de las cortesías este carcelero con Pablo y con Silas. Pero ahora Pablo le grita, no hagas eso. Y él, al escuchar de que nadie se había escapado, ¿qué hace ahora este carcelero? Va y se postra delante de Pablo y de Silas. Y ellos le dicen, no hagas eso. Pero él queda asombrado y lo sacó. Y la pregunta que viene, porque se da cuenta de que hay algo extraño allí, por el milagro en sí, algo sobrenatural, pero también hay algo en la vida de esos hombres. El testimonio de esos hombres, creo yo, sacude más al carcelero que el terremoto mismo. Él queda sacudido emocionalmente, espiritualmente, por lo que está viendo en esos hombres. Y entonces ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Se da cuenta que esos hombres tienen el secreto para la salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvos? Y allí está la respuesta de ellos, ¿no? La conocemos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Y la pregunta que me hago en esta mañana es,
creo realmente en el Señor Jesucristo. ¿Crees realmente en el Señor Jesucristo? Porque creer completamente en el Señor Jesús es entregarle nuestra vida por completo. Y pase lo que pase, tener la seguridad de que Él está dirigiendo nuestra vida. Y cuando eso sucede, los frutos llegan, ¿no? Porque fíjense la actitud que tiene este carcelero. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Señal de que aquellas heridas todavía habrán estado sangrando y tal vez con algo de infección, pero ahora el mismo carcelero es el que toma la decisión de lavarle las heridas a Pablo y a Silas. Y enseguida, dice el texto, se bautizó con todos los suyos. ¿Fracaso? No. ¿Puede haber fracaso para el Señor, para Dios? No. El carcelero se entregó a Jesús y se bautizó. Queridos hermanos, en esta semana, o estos días ya, estamos leyendo un librito, Primero el Reino. ¿Cuántos tienen el librito? Primero el Reino. ¿Cuántos tienen el librito? Varios lo tienen. No había muchos libros, pero se puede tener ese librito en el archivo PDF y podemos leerlo. Es un libro inspirador y los animo a leerlo. Y en esta semana vamos a estar teniendo reflexiones, meditaciones que vamos a recibir a través de las redes, y quiero invitarlos y animarlos para que puedan seguir esas predicaciones. Van a ser de inspiración. Y no solo eso, sino que en esta semana tengamos la actitud de Pablo y Silas y comencemos a orar. Oremos los unos por los otros. Oremos por nuestros vecinos. Oremos por aquellas personas que tal vez nos injurian o nos están haciendo algún daño. Oremos por esas personas. Y luego alabemos al Señor. Hagamos esto en esta semana y el sábado próximo vengamos aquí a la casa del Señor para alabar, para glorificar su nombre con himnos que glorifiquen al Todopoderoso. El tercer punto y último que quiero mencionar en la experiencia aquí de Pablo, además de la entrega plena que él tenía al Señor Jesús y de la dirección del Espíritu Santo, el tercer punto clave en la experiencia de Pablo y de Silas es su compromiso con la misión. Si nosotros nos entregamos completamente a Jesús, si nosotros dejamos que el Espíritu Santo llene nuestra vida y nos guíe, vamos a estar totalmente comprometidos con la misión, con anunciar las buenas nuevas de salvación. Y el estar comprometido con la misión nos redunda en frutos visibles, como los que aquí se presentan. Y queridos hermanos, quiero animarlos para que en esta semana podamos orar y pedirle al Señor que nos ayude a estar comprometidos con la misión. De tal manera que en los próximos sábados, meses que nos quedan de este año, así como Pablo vio a aquel carcelero con su familia bautizarse, entregarse a Jesús, también nosotros podamos ver aquí en nuestra iglesia a personas entregándose a Jesús a través del bautismo. ¿Qué dicen, hermanos? Que el Señor nos bendiga, que Él nos fortalezca y que podamos perseverar
y cuando venga la medianoche de aflicción, de dificultad, nuestra voz se eleve, primero en oración y segundo en alabanza, reconociendo que el Señor es el Señor de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga.